Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Abigail de la Cruz Tucto. El día de hoy les voy a exponer sobre el objeto y campo de estudio de la psicología social. ¿Qué estudia la psicología social? Estudia el comportamiento y pensamiento de un individuo dentro de una sociedad. Tiene dos dimensiones, que es la tradición clásica y la perspectiva contemporánea. La tradición clásica se relaciona con la conducta y el pensamiento y el sentimiento de un individuo dentro de un contexto social y cómo influye este. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas con un lenguaje informal, vulgar, y a una persona conviviendo con el lenguaje formal, conviviendo con ellas, de alguna u otra forma, en un cierto tiempo, ese lenguaje vulgar va a influir en el lenguaje de la persona, de esa persona. En la perspectiva contemporánea, se explica la conducta del individuo mediante tres elementos, que es la situación, la representación y la atención que generan en el individuo. Por ejemplo, cuando se creó la red social Facebook, todas las personas empezaron a crear sus cuentas por el motivo de que era por moda y por entretenimiento. Ahora pasamos al campo de estudio. En el campo de estudio tenemos a las actitudes, que es teoría y cambio y medición de actitudes, la influencia social, que es conformidad, obediencia y aceptación. Esto trata de obtener evidencia acerca de los fenómenos de interés a través de procesos sistemáticos. Tenemos las relaciones interpersonales. Entre ellas tenemos las expectativas, atribuciones, amor, altruismo, etc. Ahora tenemos a las causas del pensamiento y comportamiento social. Existen dos variables, que es la variable ambiental y la variable personal. En las variables personales, que tienen que ver con el entorno de la persona, tenemos a los procesos cognitivos, a los factores biológicos. Un ejemplo sería el pensamiento de un niño es totalmente diferente al pensamiento de una persona mayor. En las variables ambientales tenemos acciones y características de otras personas, el impacto del mundo físico y el contexto cultural. Gracias. Mi persona les hablará del primer punto, que es la metodología cualitativa, la cual se diferencia de la metodología cuantitativa en el sentido de que esta es mucho más subjetiva, es decir, va de acorde a los valores y a las creencias de cada persona, es decir, va directo con la experiencia inmediata subjetiva y de acuerdo a la perspectiva. Asimismo, sus características justamente se diferencian porque éstas se centran en estudiar la interpretación del mundo a través de las perspectivas de las personas. Asimismo, esta interpreta datos, relaciona, observa y es parte del proceso. Maneja un proceso inductivo, que quiere decir de lo poco a lo mucho, paso a paso. Asimismo, se diferencia porque el objetivo de su investigación es descubrir un conocimiento nuevo, generar una teoría, como en este caso se plantearía el tema del amor, porque hay distintas perspectivas, entonces se descubre y se genera un nuevo conocimiento. Asimismo, el método que aplica es en la metodología participación activa. ¿Qué quiere decir? Que yo como investigador soy parte del proceso y estoy con mi grupo en el trabajo. Asimismo es porque funciona de manera circular. Se plantea el tema del amor y en este caso, y a las 2 semanas, 3 semanas se va evaluando por qué las perspectivas de las personas respecto a este tema fueron cambiando. Asimismo aplica la técnica de la entrevista y el focus group. La entrevista es aquella que se divide personalmente y estás con la persona directamente. Se divide en estructurada, semiestructurada y no estructurada. La estructurada es aquella que contiene un guión con preguntas cerradas sí y no, como en un puesto de trabajo. La semiestructurada es la combinación de la no y de la sí estructurada, que tiene preguntas establecidas pero abiertas a nuevas posibilidades. La no estructurada no posee un guión ni un tema, se va suscitando. Y el focus grupo justamente se da un tema específico y se habla sobre ello con los objetivos, como vendría a ser en el tema de marketing. Eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi Mi compañero. nombre es Raúl Roberto Congual Ortiz y el día de hoy tengo la oportunidad de mencionar lo que es la metodología cuantitativa y la metodología cual y cuantitativa. Antes de continuar, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pensaba la gran mayoría de peruanos del segundo gobierno de Alan García en el año 2006? Bueno, con esta pregunta en mente, continúo. La metodología cuantitativa generalmente se usa primero cuando quiero o puedo medir. Bueno, es decir, tengo preguntas concretas que hacer, preguntas cuyas respuestas pueden ser expresadas en forma de números, donde puedo aplicar ciertas técnicas como la observación sistematizada, la encuesta, la cual es muy útil, por cierto, porque de ahí puedo obtener estadística, cierta cantidad de porcentajes, etcétera. Y bueno, segundo, cuando ya tengo una teoría desarrollada, es decir, tengo ciertas teorías concretas sobre cómo funciona o qué es lo que da origen
fenómeno que estoy investigando yo como psicólogo. Por esta misma razón, el enfoque cuantitativo se realiza cuando el objeto de estudio ya ha sido previamente investigado. Ahora, con esta premisa puedo definir lo que es la metodología cual y cuantitativa, o también llamada mixta, la cual es la mezcla de ambas metodologías, cualitativa y cuantitativa. No hay mucha más definición que dar. Acá podemos mencionar lo siguiente. Hacia el segundo mandato de Alan García, podemos investigar empezando con una metodología cualitativa, porque en esta primera etapa el psicólogo no le interesa medir. En esta primera etapa al psicólogo le interesa obtener el origen del por qué ciertas reacciones hacia el segundo mandato de Alan García. Luego de obtener una cierta cantidad de teorías, bueno, ya puedo aplicar lo que es la medición. Eh, un ejemplo podría ser un grupo de individuos, darles una encuesta donde podríamos preguntar qué tan satisfechos están con el segundo mandato de Alan García en el año 2006. Y bueno, ahí podrían responder de una escala numérica del 1 al 5, donde uno podría ser muy insatisfecho y el número 5 podría ser muy satisfecho. De esta manera estamos aplicando lo que es la metodología cuantitativa. Y recordemos que el psicólogo generalmente usa lo que es la metodología cual y cuantitativa, la cual es la mezcla de ambos. Gracias. Quien le habla es Erika Achinta Puyima. Es para mí un gusto tratarles en exposición el tema enfoques y paradigmas de la psicología social. Es una percepción, un pensamiento o una interpretación sobre un aspecto de la realidad por una sociedad determinada, ya sea una ciudad, una región o un distrito. Existen múltiples teorías sobre esta representación social. Entre ellas tenemos la de Sergi Moscovici y de Denis Hogel. Sergi afirmaba que la representación social son sistemas cognitivos que tienen una lógica y un lenguaje propio, que no son simplemente opiniones, sino teoría a descubrir la realidad de la sociedad. ¿Y qué afirmaba Denis? Denis manifestaba el concepto de representación social como una forma de conocimiento específico, sino el saber con contenido común mediante operación de procesos generales, generativos y funcionales. Funciones de la representación social. Entre ellos nos permiten conocer los objetos sociales del significado social que les hayan sido atribuidos. Posibilita que un grupo integre nuevos elementos, así volviéndose más conocido. Características que determinan una representación social. Se refiere siempre a un objeto, tiene aspectos figurativos, tiene carácter creativo, personal y grupal. Bueno, como conclusión sobre el tema de representación social, voy a mencionar un ejemplo. Un individuo es de un determinado lugar. Va, nos vemos.